dando todos estos días. Y hace unos 15 días atrás estuvimos hablando sobre la cubierta y el escudo de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos recuerdan? Amén. ¿Y cuántos hemos puesto por obra esa palabra? Que no solamente fuimos oidores, sino también hacedores de la verdad. Y el martes el apóstol Fernando nos revelaba, nos entregaba, nos recordaba que un corazón humilde, que un corazón sincero, era el que el Señor recibía, como estaba orando nuestra hermana Carmen Cecilia. El Espíritu es uno solo. Y si podemos entrar en la presencia, si podemos llegar con corazones humildes ante Él, Él no nos va a rechazar. Porque Él, al corazón que se humilla, lo exalta. Amén. Es lo que hemos venido trabajando, recordando, y el Señor no se equivoca porque la iglesia necesita de esa presencia, de ese mover, de esa llenura, de esa entrega como iglesia hacia el Padre, para que no nos falte nada, para que siempre tengamos esa abundancia, para que siempre haya esas añadiduras. Amén. Y en esta noche vamos a seguir leyendo el Salmo 91, que es la morada, es el manto, es la protección, es el pacto divino. Esta noche lo vamos a ver como el pacto divino que viene a nuestras vidas. ¿Cuántos saben qué es un pacto? Un pacto es una alianza, ¿cierto? Un compromiso. Y cuando se hace esa alianza, ese compromiso, hay seguridad. Y qué mejor el pacto divino que el Señor ha hecho para con todos y cada uno de nosotros. Y volvemos a leer, volvemos a comprender, volvemos a caminar lo que dice el Salmo capítulo 91, versículo 1. Amén. Dice la palabra del Eterno: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Salmo 91 no es solamente una oración de pertenencia, sino una entrega donde nosotros vamos para tomar de esa pertenencia que el Señor nos habla en Salmo 91, versículo 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos entra en un pacto de bendición y para bendición. Amén. Vamos a empezar a desglosar todo lo que el Salmo 91 tiene para nosotros. Y no solamente venir y repetirlo y aclamarlo, declararlo, sino apropiarnos de esta divinidad, de ese pacto que el Señor tiene para con todos y cada uno de nosotros. Nos entra en un pacto de bendición, de protección. Esa es la clave, que Él nos toma, nos entra, pero cuando hay corazones sinceros, cuando venimos con gratitud, cuando venimos con acción de gracias y cuando recordamos que el brazo del Padre se extiende sobre la iglesia, que es el que nos protege, que es el que nos envuelve. ¿Se acuerda que eso leíamos hace 15 días, sí, más o menos? Que era el brazo envolvente, el todopoderoso, que Él extiende su brazo, nos envuelve, nos toma, porque Él sí cumple sus promesas. Amén. Es esa sustancia la que podemos recibir si estamos bajo el abrigo del Altísimo. Y dice, sigue diciendo la palabra, bajo el manto, bajo su grandeza, bajo su poder. Y el primer punto que tenemos en Salmo 91
No es si los que están tomando apuntes se escriban para que no se les olvide. Recuerde que Filipenses capítulo 3, versículo 1 dice, ¿cómo dice Filipenses capítulo 3, versículo 1? No me es molesto en repetir, en decir las mismas cosas, pero sigue diciendo, porque para vosotros nos es provecho. Si yo entro en la presencia, si yo leo, ¿cuál es el que recibe el beneficio? Nosotros, ¿cierto? Pero si yo solamente escucho y no soy hacedor, no va a pasar nada, ¿cierto? No pasa absolutamente nada, pero si yo voy ante la presencia, tomo esa llave divina, me apropio de las grandezas, y si Filipenses capítulo 3, versículo 1 nos dice que no es molesto en repetir y en decir las mismas cosas, porque la palabra sigue siendo la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y si el Señor nos dice que no es molesto en repetir y en decir las mismas cosas, es porque a nosotros se nos olvida. Porque somos olvidadizos, y más cuando se trata de la palabra, que nos hacemos, que tapamos los oídos, nos hacemos de aquel, no, por aquí no es, no, sí, era por acá, no, pero el Señor le dijo que por la derecha. Pero a veces el hombre es más inteligente y se va por la izquierda por donde el Señor no le ha dicho, ¿cierto? Y por eso son los tropiezos, por eso vienen las situaciones. No, el Salmo 91 no es solamente una oración, como lo decíamos, de declaración, de consuelo. Es la llave protectora si usted y yo decido vivir bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí ve? Que no es solamente una oración de consuelo, no es solamente una oración de declaración. No, el Señor, como dice Salmo 23, que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. No basta con yo declarar, sino con vivir, entrar, poseer y adquirir las grandezas del Todopoderoso. Las añadiduras de vida, de salud, de bendición, de protección, de todo lo que el Señor tiene dispuesto para tu vida, para tu familia, para tu parentela, para todos a los que el Señor le plazca, y derramar esas bendiciones. Amén. Siempre vamos a encontrar esa promesa divina cuando podemos caminar con Él, vivir con Él. Si los que están tomando apuntes, el primer punto es no solamente el Salmo 91 es una oración de declaración de consuelo, es vivir bajo la presencia divina. La vida tuya y mi vida, si realmente yo tomo la decisión, a partir de hoy va a ser diferente. Que no tomemos el servicio del martes, ay, es una obligación. Otra vez martes, otra vez viernes. ¿Y qué tal que el apóstol no esté? No, mejor yo me quedo en casa, para eso lo transmiten. Y es una bendición y el Señor es uno solo. Posiblemente hoy no se iba a poder transmitir. Estábamos haciendo ensayos que allí, cuando bueno, la gloria y la honra para nuestro Padre Celestial, que la niña que trabaja en edición pudo venir. No se le presentó ninguna inconveniencia, ningún inconveniente, y aquí llegó, y yo, wow, la gloria y la honra es para nuestro Padre Celestial. Y así va a ser la venida del Todopoderoso. El que llega, entra, permanece y vive, y está dispuesto a estar bajo esa sombra divina. Amén.
El Salmo 91 es un pacto eterno de sanidad y protección. Segundo punto, para los que están tomando nota. El Salmo 91 es un pacto eterno de sanidad y protección. En Jeremías 33:6, ¿cuántos recuerdan qué dice Jeremías 33:6? Aleluya. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina a su cuerpo. Amén. Eso nos dice Jeremías 33, versículo 6. Entonces, el Salmo 91 es un pacto eterno de sanidad y protección divina. Y lo estamos leyendo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esas son las grandezas, esas son las riquezas, ese es el poder sobrenatural, ese es el escudo protector. ¿Cuántos recuerdan lo que el Señor nos reveló? ¿Qué es el escudo? Dice nuestro apóstol Fernando, no todos al tiempo. Amén. Ese es el venir y solamente el día, ¿cierto? Y lo recibimos y salimos de allí bien, qué palabra, sí, gracias, yo la recibí. Recordemos que el escudo es la mano del Todopoderoso guardándolo de los dardos del enemigo, ¿cierto? Ese es el escudo. Acuérdense que todo eso lo vimos hace 15 días. ¿Y qué es la cubierta? Es el brazo que nos envuelve. Amén. Por eso es necesario volver otra vez a leer el Salmos capítulo 91, para que nosotros estemos recordando, pero no solamente recordar, sino memorizar. Que el Señor nos dé más sabiduría, más conocimiento, para que nosotros podamos retener la palabra que viene a nuestras vidas cada día. Porque venimos, nos conformamos con media hora y volvemos a los 8 días o a los del martes a viernes y de viernes a domingo y nos conformamos, pero no nos tomamos la molestia, podríamos decirlo así, de volver, por lo menos como queda grabado del poero, volver a oírlo, ¿cierto? De ponerle atención. Bueno, aquí yo no entendí. Y por eso es que a veces no retenemos y el Señor quiere que nosotros retengamos la palabra del Eterno, la pongamos por obra para que seamos diferentes. Porque les decía que si nosotros vamos a colocar esta palabra por obra, créame lo que vamos a hacer diferentes. Con algunas dificultades, con algunos errores, con algo, porque no estamos buscando la perfección, ¿cierto? Pero sí podemos dar testimonio. Si hay a muchos que de pronto les cuesta evangelizar o que sienten temor, qué sé yo, pero el testimonio habla por ti. Donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú vayas y con las personas con las que tú te rodeas. Que no les va a caer bien a muchos, pero eso lo hace diferente. ¿Por qué? Porque fuimos comprados a precio de sangre. Somos la imagen y semejanza del Eterno. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso, orgullosa? Si fui escogido y el Señor me hizo en el vientre de mi madre con su dedito. ¿Cómo no voy a estar agradecida? ¿Cómo no voy a estar feliz? Y el Señor sigue trabajando en nuestras vidas.
porque Él nos llamó con un propósito y para un propósito, pero que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra, que retengamos por lo menos el martes antes de venir o el viernes antes de venir, echarle una ojeadita. Bueno, ¿qué fue lo que nos enseñó el apóstol o la pastora o al que el Señor haya usado en ese día para predicar la palabra del Eterno? Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros realmente seamos diferentes. Y no vamos sino hasta ahora en el versículo 1. ¿Y cuántos versículos tiene el Salmo 91? 16, ¿cierto? Así que vamos de largo. Hoy es viernes de vigilia, ¿no? Porque vamos en el versículo 1. Yo no sé, yo aspiro a terminar para que nos avivemos. En el punto 3, el Salmo 91 nos invita a permanecer, vivir y estar cerca de Él. Es lo que el apóstol nos enseñaba el martes, ¿cierto? De cómo estar cerca de Él. Y Él nos hace preguntas que nosotros interactuemos, para que nosotros recordemos, para que no nos tomen, que nos hagan una pregunta y que, bueno, no, pero allá en la iglesia donde usted está, entonces, ¿a qué va los martes? ¿Y por qué todos los martes? ¿Y por qué todos los viernes? ¿Y por qué todos los domingos? Porque es necesario que nosotros caminemos por esas veredas de paz, que nosotros estemos tomados de la mano del Señor. Ay, pero siempre lo mismo y el apóstol nos ha enseñado, pero la palabra sigue siendo la misma. Y si el Señor le place colocar a uno de ustedes aquí en el altar, el Señor le va a dar y lo va a usar con el mismo Salmo 91 y le va a entregar otras perlas y le va a entregar otra revelación. Amén. Ese es el Señor que se mueve y se manifiesta como Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere. Con esos corazones que se disponen. No, yo sí quiero predicar. Yo me quiero parar allá en el altar. Yo quiero dar testimonio. Yo quiero ser ese alumno aprobado, porque nuestro maestro aquí en la tierra es nuestro apóstol Fernando. Amén. Y hemos venido en una escuela, en la universidad, y hay palabra todos los días. Hay revelación todos los días. Y la palabra sigue siendo la misma. Amén. Pero el Señor se mueve y se manifiesta como Él quiere. Entonces dijimos que el tercer punto es, ¿cuál? Nos invita a permanecer, vivir y estar cerca de Él. No es un consuelo ni temporal. Eso es espectacular. Si Él nos invita a que nosotros permanezcamos, a que nosotros entremos, a que nosotros vivamos, a que estemos cerca de Él, eso no es temporal. Eso es permanente. Que por donde tú vayas, la sombra del Señor lo acompañe. Amén. Eso no es temporal, es permanente. Porque el Señor vive, el Señor obra, el Señor es eterno, el Señor está conmigo, Él me acompaña. Amén. Entonces no es temporal. Si yo voy a estar cerca de Él, no es si mañana sí, o esta mañana sí, o ahora no. Es vivir, estar cerca de Él, permanecer en Él, porque esto no es temporal, esto es por siempre y para siempre. ¿Cuántos recuerdan lo que dice la palabra de Dios vivo en Juan capítulo 15, versículo 7? Vayamos a Juan capítulo 15, versículo 7, y estamos hablando que el Salmo 91 nos invita a permanecer, vivir, estar cerca de Él. Amén. Que no es un consuelo temporal, es permanente.
Amén. No se les olvide que no es un consuelo temporal. Él está con nosotros en todo el tiempo, en cada instante, en cada momento. Amén. Pero mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Leamos. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Aleluya. Amén. Él nos afirma, Él nos premia, Él es permanente, pero hay una condición. Si permanecemos en Él, estamos en Él, vivimos con Él y estamos cerca de Él. Amén. Ese es el tercer punto del Salmo 91 del versículo 1. Recuerden que yo les dije que son 16 versículos, también es cortico, ¿cierto? Es cortico, o sea que por nada estéis afanosos, dice la palabra del Eterno. Que por nada estéis afanosos y no sean conocidas, ¿qué? Vuestras peticiones. Amén. Así que no se preocupen, que vamos de vigilia. Hoy es viernes y hay caritas que están dispuestas, disponibles en esta noche para celebrar las grandezas del Padre con vigilia, con adoración, con alabanza, con entrega, con disposición, ¿cierto? Ay, no me abran los ojos, que es verdad. Esa es otra noticia. Aleluya. Vamos en el cuarto punto. Amén. El Salmo 91 nos dice que el que habita. Y ahí dice, ¿cuántos saben qué quiere decir habitar? Habitar es permanecer, ¿cierto? Es estar, es comprender, es un verbo de pertenencia. Amén. Verbo habitar. Yo habito. Ay, yo habito. Yo habito, tú habitas, él habita, nosotros habitamos, vosotros habitáis y ellos habitan. O sea, la iglesia habita bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el cuarto punto. Nos dice que el que habita, y habitar es un verbo de pertenencia. O sea, si yo habito, pertenezco, ¿cierto? He tomado posesión y he tomado posición, porque son dos cosas diferentes. Poseer, posesión, de yo adquirir, ¿cierto? Entonces es habitar, el verbo habitar, permanecer en Él, permanecer con Él, dentro de Él, tener esa intimidad. ¿A cuántos se les dificulta entrar en la intimidad con el Señor? O sea, en la oración. El apóstol nos dejó un signo, ¿cierto? Que hoy vamos a ver cómo entrar en la adoración, en la verdadera adoración y la verdadera alabanza. Nos dijo el martes terminando, ¿cierto? Y entonces, si estamos diciendo que el Salmo 91 nos dice que el que habita bajo el abrigo y que habitar es un verbo de pertenencia, donde yo estoy adquiriendo. Amén. Donde yo puedo entrar en intimidad. Porque para yo oír la voz del Señor tengo que entrar en intimidad, ¿cierto? Tengo que apartarme donde no haya bulla, donde solamente esté yo con el Señor. Amén. Esa es la pertenencia, que como hijos, como herederos, coherederos en Cristo Jesús, podamos entrar en esa intimidad con Él, habitar con Él. Que la luz de Él resplandezca en su vida, en su familia, en su esposo, en su esposa, en su hijo, por aquel esposo que tanto ora y que muchas veces no ve respuestas, no ve resultados, por aquel hijo por la cual ha derramado muchas lágrimas, inclusive por el mismo esposo. ¿Y eso cómo se consigue? En la intimidad.
que nadie me vea, que yo estoy con el Señor. Él sabe de qué cosa tengo necesidad. Antes de venir a Él ya sabe, Él conoce de qué cosa tenemos necesidad. Amén. Pero también es necesario decirle al Señor, Padre, yo no puedo. Aquí está. Ya sea tu hijo, tu hija, tu esposo, tu yerno, tu nuera. Eso es entre tú y el Señor. Y recordemos que la salvación es personal, que lo único que yo puedo hacer es orar para que así como esa oportunidad y ese privilegio que yo he recibido de ser la cabeza de la familia, en oración, en clamor, Señor, aquí está. Ya sea tu hijo, ya sea tu hija, lo que estamos diciendo. No le ayudemos al Señor. No le ayudemos al Señor. Voy a compartirles un pequeño testimonio. Hace muchos años. Con uno de mis hijos. Y oraba y clamaba. Y oraba y clamaba. Y yo, Señor, trátalo. Porque a veces nosotros somos ligeros, ¿cierto? Y resulta que nosotros tenemos que decirle al Señor, dame sabiduría, dame discernimiento, dame conocimiento, cómo tengo y cómo debo. Guíame a través de tu Santo Espíritu cómo debo de orar. Señor, trátalo. Aquí está, trátalo, Padre. Y el Señor empezó a tratar, no solamente a mis hijos, porque viene el núcleo familiar, ¿cierto? Pero nosotros pedimos trato por mi esposo que está aquí. Señor, trátalo. Trátalo, Padre. Trata a mis hijos, trátalo, Señor. Y el Señor los empezó a tratar. ¿Y qué hacen las madres y esas bellas esposas? Ser más, ayudarles al Señor. Y meten la mano y ahí todo lo que ustedes están pensando. Pero no me pidió que lo tratara. Y lo estoy tratando y metió la mano. Ahí paró todo. Llegué, eso hace muchos años, porque yo recuerdo que estaba en la 13. ¿Cuántos años? 2 años, muchos años, ¿cierto? Y yo estaba arrodillada en el altar. Creería yo que eran como las 11 de la mañana. La verdad no recuerdo la hora, pero sé que era en la mañana. Cuando el apóstol Fernando llegó y él se bajó del carro y entró directo al altar a donde yo estaba arrodillada y me puso la mano. No sé si el apóstol Fernando se acuerda, yo sí me acuerdo. Y él me puso la mano en el hombro. Me dijo, hija, esa no es la manera de orar. El Señor me está mostrando, me está hablando, me está diciendo. Señor, sí, Señor. 8 días después, un siervo de la iglesia, saliendo de la iglesia también, me dijo, pastora, con todo el respeto que usted se merece, pero el Señor me dijo que como usted está orando no es, porque uno es la víctima, ¿cierto? No hemos aprendido a confiar. En esa época no, o sea, confiaba y no, o sea, creía y no creía. Y yo, Señor, trátalos, manifiéstate, Señor, déjame ver tu gloria una vez más. Y sí, y las madres y las espositas abnegadas, valientes, esforzadas, las de la iglesia, el camino es Cristo, que quieren ayudarle al Señor y resulta que Él no. Es para ayudarle porque Él es Dios. Él es el eterno. Y
y se demora el cambio, la transformación que el Señor quiere hacer en la persona. Y cuando se mete la mano, cuando queremos ayudar y resulta que el Señor no necesita que nosotros le ayudemos. Él lo que quiere, lo que estamos hablando y diciendo en el Salmo 91, que Él nos invita a permanecer en Él, a confiar en Él, a estar en Él, a entrar en esa intimidad con Él. Y si yo entro, habito, permanezco, recibo, empiezo a discernir. Amén. Es lo que el Señor quiere. Por eso les dije yo iniciando en esta noche que vamos a salir transformados, porque cuando el Señor nos da la palabra, nosotros somos los primeros ministrados. Somos los primeros exhortados para así mismo poder darla a la iglesia. Y es lo que el Señor quiere hacer con todos ustedes, con todos nosotros, cuando venimos, cuando nos disponemos, porque no somos perfectos. Yo no soy perfecta. Yo tengo cantidad de errores también, porque soy un ser humano. Pero el Señor mismo, a través de su Santo Espíritu, Él se manifiesta. Él nos redarguye. Él nos exhorta, porque no somos perfectos. Buscamos la perfección. Y es lo que el Señor quiere en esta noche. Amén. Pero todo eso es un compromiso. Yo tengo que adquirir un compromiso. Y no el compromiso temporal, sino un compromiso genuino, un compromiso radical. Yo me tengo que exigir. Yo tengo que hablarle a este cuerpo, exigirle. Tenemos que adquirir un compromiso y no pasajero. No es temporal, es radical, es genuino y verdadero. Porque yo puedo decir hoy, no soy yo, de aquí en adelante me voy a congregar los martes, me voy a congregar los viernes, me voy a congregar los sábados, el domingo, y ya el martes se olvidó. Pero el Señor si no se le olvida, ni se le olvidará de lo que nosotros declaramos. Si Él desde el trono de su gracia, ahorita mismo, ahora mismo, en este instante, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él está en todo tiempo, en todo lugar, en cada instante. Él sabe con la actitud con la que tú llegaste. Él sabe con la actitud con la que tú estás ahí sentadito, sentadita. Porque nosotros somos los engañados. A Él no le podemos engañar. Es que más nos demoramos en orar y Él porque Él conoce nuestros pensamientos. Y lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos ese compromiso. ¿Cuál es el beneficiario? O el que recibe el beneficio. Nosotros, ¿cierto? Si yo adquiero un compromiso, si yo sé que tengo que llegar, estoy en la iglesia, yo hablo de la iglesia, ¿cierto? Si yo sé que la intercesión empieza a las 6 de la tarde y yo adquirí un compromiso hace tantos años donde yo anhelaba, donde yo deseaba ser líder, ser pastor, pastora, ser profeta, ser evangelista. Ese anhelo lo hubo en el corazón, ¿cierto? Me ungieron como pastor, como pastora, como profeta, como líder, como evangelista. Y en ese momento yo hice un juramento. Yo, Señor, le prometo que voy a estar en la iglesia todos los días del servicio. Quiero servir, quiero, anhelo, deseo. Se adquirió ese compromiso, pero en días se olvidó ese compromiso. Y al Señor no se le ha olvidado.
porque recordemos que tiene ángeles, ¿cierto? Que hacen apuntes, que escriben, que bueno, todo. Ay, pero Pepito se comprometió en el 2000, en el 2010, en el 2015, y estamos en el 2025. Y ahora no llega a las 6, porque los ángeles están tomando nota, están pendientes. Hoy sí voy, mañana no voy. Y tenemos que adquirir ese compromiso real y genuino. De eso nos habla el Salmo 91, porque es pacto divino, un pacto eterno, que ese es vigente por siempre y para siempre. Que ese cambio se note, que yo soy diferente, que yo soy hijo o hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que Él puso su impronta, que Él puso su sello, que el día que fui llamado, que fui escogido, hubo fiesta en el reino de los cielos. ¿Y por qué esa fiesta no permanece? Porque ese compromiso se ha olvidado. ¿Cuántos han sembrado un arbolito, una matica en el jardín? Todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Algunos no o sí. ¿Cierto que sí? Y si lo descuida, ¿qué pasa? Diosita, cuando usted va a la finca, ¿y cómo encuentra lo que su merced siembra? Porque pues a veces no puede bajar como ella se lo propone, se le presentan dificultades, o simplemente no ha llovido, o ha hecho mucho invierno, o ha hecho mucho verano, porque no estamos conformes, ¿cierto? Y baja y encuentra seca, o así como ella dice, con todo el pastal, y que ya, wow, pero ¿dónde está lo que yo sembré? Así pasa con nuestra vida espiritual. Si yo no busco, si yo no estoy bajo ese abrigo, si yo no habito bajo la presencia, entro en la presencia, continúo caminando con Él. Los que oraban 1 hora ya oran media hora. Los que oraban 1 hora deberían de estar orando 2 horas. Los que estaban orando media hora ya deberían de estar orando 1 hora, porque ese compromiso se olvidó. ¿Y quién se marchita? ¿Quién se apaga? La persona misma, ¿cierto? Es la que ya mengua. La que, ay, yo no, hoy no oro, pero mañana sí oro. Mañana me congrego. No, y el martes no me congregué. Pero yo el viernes. El Señor entiende. El apóstol Fernando no me va a echar de menos por las multitudes que se congregan. Yo voy a entrar desapercibido y él no se va a dar cuenta que yo voy a estar. Pero resulta que no es el apóstol, es el Señor, que está ahí al pendiente, que está ahí constante. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra vida, cambiar nuestras actitudes. Bueno, yo que estaba haciendo esto, ahora no lo voy a hacer. Señor, ayúdame, Padre. Estoy caminando contigo, pero no siempre la persona llega con esa expectativa humana, sino que lleguemos con una expectativa de reino, una expectativa de crear atmósferas celestiales, una expectativa de que mi corazón se nutra con la presencia del Todopoderoso. Pero si la persona siempre va a llegar con una expectativa humana, vino, no vino, se sentó, no se sentó, oró, no oró, se quedó dormido, no escuchó, no entró en la intercesión. Esas son expectativas humanas. Pero si yo entro con una expectativa de reino, me voy a sumergir rápido en los ríos del Espíritu de Dios. ¿Y cuáles son esos ríos del Espíritu de Dios? Vida, protección, sanidad, libertad, refugio, liberalidad. Eso es
el Salmo 91, un pacto divino, un pacto eterno, el pacto que el Señor hizo sobre mi vida. Yo te cuidaré, yo te guardaré, yo te protegeré. El que habita al abrigo del Altísimo, mora, camina, permanece, se sustenta, recibe liberación, recibe empoderamiento. Tengo cómo orar, sé lo que tengo que decir porque estoy guiada por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a leer Éxodo 33, versículo 15, que eso ya todos nos lo sabemos de memoria, ¿no? Leámoslo y cuando lo empecemos a leer, sí, yo me lo sabía. Éxodo 33, versículo 15. ¿Llegamos? Amén. Dice, y Moisés respondió, pero vengámoslo y leámoslo desde el versículo 14. Versículo 13. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es que es pueblo tuyo. Mira que la iglesia, el camino es Cristo, es pueblo del Eterno. Amén. Y él dijo, versículo 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés, ahí puede colocar su nombre. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es ese pacto, es esa alianza. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Señor, necesito que tu presencia vaya siempre conmigo. Tener todos los días en nuestra mente, en nuestro corazón, que cada día que yo estoy viviendo, tengo la certeza, tengo la convicción, la seguridad que la presencia del Señor va con todos y cada uno de nosotros. Amén. Porque lo estamos leyendo y lo leímos desde el versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, no salir por salir. Que el Señor siempre muestre nuestro andar, nuestro caminar, que proteja nuestro salir, nuestro entrar, como dice el Salmo 121, versículo 8. Amén. Y dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hay paz. Si el Señor va contigo y va conmigo, tendremos paz. Tendremos la certeza, habrá la certeza, la convicción que el Señor está y va conmigo. Que el ángel del Señor acampa alrededor tuyo y alrededor mío. Salmos capítulo 34, versículo 7, que dice que el Señor envía al ángel para que acampe alrededor nuestro. Y Salmo 91, versículo 11 y 12 también lo dice. Amén. Que Él enviará a sus ángeles para que acampen alrededor nuestro. ¿Para qué? Para que nuestro pie no tropiece, para que no caigamos, para que no resbalemos, para que no nos desviemos del camino. Amén. Que si el peligro está a la derecha, el Señor nos va a enviar a la izquierda. Que si el peligro está de frente, el Señor va a detener nuestros pasos. ¿Cuántos testimonios nos ha revelado, nos ha contado el apóstol Fernando
que cuando él sale, que cuando él ora, va meditando, va alabando, y el Señor le dice, deténgase. Nos lo ha dicho muchas veces. Y él se detiene, ¡pum! El Señor lo guardó de una estrellada. El Señor lo está protegiendo de miles de cosas. Pero cuando no estamos atentos a la voz del Señor, el Espíritu de Dios se revela y por ahí no es. Eso no coma. A veces pasa. Eso no coma, está contaminado. Pero a veces el deseo puede más, ¿cierto? Pero cuando estamos tomados de la mano del Eterno, cuando sabemos que la presencia del Dios vivo va con nosotros, cuando la mano del Padre nos está protegiendo porque es el escudo, detente, no corras, camines más despacio, vete por acá. Y a veces por el afán estamos ahí, cometemos errores, cantidad de errores. ¿Por qué? Porque no sabemos oír, no sabemos atender, no sabemos escuchar, no sabemos comprender lo que el Señor nos está diciendo. Y no hemos salido del versículo 1, yo quiero salir del versículo 1. ¿En qué punto vamos? Y ya el tiempo se me acabó, aleluya. Wow. Vamos en bueno, no sé en qué punto vayamos, pero es el siguiente punto. El Salmo 91, lo que estábamos diciendo, es un camino que nos da la seguridad. Es esa seguridad inquebrantable. El Salmo 91, que solo Dios lo puede hacer. Cuando podemos confiar, cuando permanecemos, cuando estamos. El Salmo 91 es un camino que nos da la seguridad inquebrantable. Amén. Y estábamos leyendo en Éxodo capítulo 33, ¿cierto? Y lo leímos desde el versículo 13. Vayamos a Éxodo capítulo 33, versículo 22. Yo les prometí que íbamos de vigilia. Amén. En Éxodo 33, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. ¿Y qué más dice? Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Aleluya, amén. ¿Cuántos se gozan? Porque el Señor cumple sus promesas. Amén. Él cuida de sus hijos. Y hablábamos en días anteriores que era una hendidura, ¿cierto? Y decíamos que era una abertura donde el Señor nos esconde en la hendidura, en su corazón y nos guarda, nos cuida como a la niña de sus ojos. Y lo estamos leyendo en Éxodo 33, versículo 22. Y cuando pase mi gloria, ¿cuál gloria? La mano de Dios, el poder de Dios, la grandeza del Eterno. Esa es la gloria que está al pendiente de nosotros. Amén. Dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Pasó la gloria, pasó el poder, pero él dice que nos mete, ¿cierto? Que nos entra en esa hendidura. ¿Para qué? Para guardarnos, para protegernos, para escudarnos, para salvarnos del peligro, del mal. Vayamos a Isaías capítulo 2, versículo 21. Isaías capítulo 2, versículo 21.
¿Llegamos? Y estamos hablando que el Salmo 91 es un camino que nos da la seguridad inquebrantable, que solo Dios lo puede hacer. Amén. Y leemos Isaías capítulo 2, versículo 21. Ya estamos terminando. Dice, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas. ¿Por qué? Por la presencia formidable de Yahweh, bendito es su santo nombre. Aleluya, amén. Amén. Dice, y por el resplandor de su majestad. Amén. Ese es el camino que nos da, que nos muestra la seguridad. Ese camino inquebrantable, ese camino de poder, ese camino de gloria. ¿Cuál camino? El estar tomados de la mano del Señor, el caminar con Él, el permanecer en Él, el habitar en Él, que es lo que estamos desmenuzando, desglosando del Salmo 91 y se me quedaron todos los demás puntos. Por eso les digo yo que si nos vamos de vigilia, amén. Esa es la grandeza, ese es el poder de Dios. No mentiras, vamos con el último punto para que se animen. Amén. El Salmo 91 nos presenta a Dios como ese guerrero protector. El Salmo 91 nos presenta a Dios como ese guerrero protector, como el que va adelante, como poderoso gigante, abriendo brecha, levantando un vallado en beneficio de tu vida, de mi vida, de tu familia, de tu parentela. Amén. Ese es el último punto, que el Salmo 91 nos presenta a Dios como nuestro guerrero, como nuestro protector, con esa fidelidad que nos cuide, que nos protege con su amor, con ese amor eterno, con ese amor infinito. Y lo leímos en Éxodo. Y apunten estas dos citas y pues ya las habíamos leído. Éxodo 15, versículo 3, los que están tomando apuntes. Éxodo 14, versículo 14. Ese es un llamado que el Señor nos está haciendo para que nosotros estemos en la presencia de Él, para que nosotros siempre le busquemos, para que recordemos lo que está escrito en Jeremías 29, versículo 13. Ese también no lo sabemos. La iglesia sabe mucha palabra, pero a veces se le olvida. Jeremías 29, versículo 13. Dice la palabra del Eterno. Leámoslo todos con esa voz de trompeta. Amén. Dice, y me buscaréis y me hallaréis. Amén. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Leámoslo nuevamente para que se grabe en nuestro corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, porque permanezco en Él, porque su presencia va conmigo, diga, porque la presencia de Dios va conmigo, la presencia de Dios está en mí, la palabra de Dios fluye dentro de mí, amén. Y el Salmo 27, versículo 8, ya para terminar. ¿Llegamos? ¿Qué dice el Salmo capítulo 27? A ver, leámoslo todos. Salmo 27, versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré
Oh Yahweh, bendito es su santo nombre. Aleluya, amén, aleluya, amén. Así que es una reflexión bastante grande la que el Señor Dios Todopoderoso nos está dejando en esta noche. Que no solamente haya sido un culto más, un servicio más, sino que la presencia del Señor, la obra del Todopoderoso, esté fluyendo, que fluya dentro de mí, por siempre y para siempre. Amén. Ese es el tesoro más grande que hemos podido recibir en esta noche. Poder entrar en la presencia del Todopoderoso, poder sumergirme en los ríos del Santo Espíritu de Dios. Y yo quiero leerles Isaías capítulo 55, versículo 6. No vayan y yo se lo leo y yo quiero que cierren sus ojos y lo reciban. Y todos aquellos que estaban conectados y estén conectados lo reciban y se apropien de esta palabra. Buscad a Yahweh, bendito es su santo nombre, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque el Señor está cerca. El ser humano es el que se aleja, pero el Señor está presente. El Señor está ahí de continuo. El Señor es inquebrantable porque Él está en todo tiempo para ti, para mí, para tu familia y para todos los que tú quieras. Solamente es buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y Él lo hallamos en todo tiempo, en todo lugar, en cada instante y en cada momento. Solo dispón tu corazón. Sé diferente. Sé diferente. Que en el lugar donde tú estés sea un ambiente diferente. Que no sea ese lunar, sino que sea la grandeza, el poder de Dios en tu vida y en mi vida. Amén. Así que ese es el llamado que el Señor nos ha hecho. El Señor quiere para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, Señor. Bendito es su santo nombre, Dios de la eternidad, por alcanzar en esta noche a Margarito García Cortés, a Alma Lucía Castillo, a Israel Rincón, a nuestros apóstoles Fernando y Graciela, a esta familia apostólica que es nuestra familia, que está siendo alcanzada, es alcanzada para la gloria, para grandezas, para bendición, Señor. A Rosalvita Ibáñez, a nuestra profeta Blanca García, a Elsa Cortés, a Samuel Cohen, y a todos aquellos que aún no pudimos ver sus nombres, pero que sé que están bajo la cubierta, bajo la cobertura del Todopoderoso. Gracias, oh Señor, porque sabemos que esa es la esencia tuya, que ese es el poder sobrenatural tuyo, que obra poderosamente en nuestras vidas, Señor. Y que hoy, Señor, hay un banquete en el cielo al saber que estamos disfrutando de ese pan, de ese maná, de ese conocimiento, el conocer y el caminar, Señor, bajo tu voluntad. Gracias, mi Abba Padre, por todos y cada uno de tus hijitos, por la familia Cortés. Gracias por la vida, mi Padre amado, de todos y cada uno de los familiares, desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los presentes, Señor. Que tu palabra, Señor, y tu poder los alcanzará. Que cada día, Padre amado, Señor, podamos establecer tu palabra y que esta tu palabra, Señor, se active en cada uno de los corazones. Y que vivamos bajo tu voluntad, Señor, porque sabemos que tú eres la seguridad, que tú eres el refugio, que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestra protección. Y que hoy tu pueblo está reflexionando de cómo estar, de cómo vivir bajo la sombra tuya, bajo la omnisciencia tuya, Padre Celestial. Y gracias, Señor, porque tú estás alcanzando y alcanzará, Padre amado, a Hernán, Padre amado, Meneses, a Noreida Sánchez Quintana, Señor.
Padre, solo tú sabes qué es lo que ellos están necesitando por las circunstancias que ellos están pasando, Padre. Pero sabemos que tu mano se está moviendo, que tu poder se está manifestando y que la gloria tuya está descendiendo, Señor, y está obrando poderosamente en sus corazones. Gracias, Abba Padre, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Y a ti sea dada toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por oírnos, por escucharnos, por ser propicio para atender nuestro clamor. Amén, amén y amén. Amada familia, recuerde que el domingo estamos de celebración, estamos de fiesta con nuestro amado Rey Celestial, con nuestro apóstol Fernando, así que no te quedes en casa. Nuestro apóstol Fernando ya está el domingo en el primero y en el segundo servicio, así es que por ningún motivo te quedes en casa. Recuerde lo que recibiste el día de hoy, en esta noche, el empoderamiento, la llenura y la presencia del Todopoderoso que los está invadiendo. Les bendigo a todos los que estuvieron conectados en este tiempo de palabra, donde las manifestaciones del Padre obraron en favor de sus vidas, de sus familias, de sus parentelas, porque la obra que el Señor ha iniciado en cada uno, Él es grande y poderoso para perfeccionarla y terminarla. Un abrazo y bendiciones. Aleluya, amén, amén y amén. Gracias, Señor.